Muy buenas tardes, le doy la bienvenida a todos y todas a esta actividad desarrollada por el Programa de Infancia y Discapacidad de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es un privilegio nuevamente poder reencontrarnos para hablar de personas vulnerables y de protección, más bien también, ¿no?, a las personas vulnerables. El día de hoy hemos cambiado un poco nuestra dinámica. La verdad que vamos a proponerles a ustedes que participemos en una conversación con especialistas, ¿no?, sobre diferentes temas que dicen relación justamente en esta convocatoria a los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la crisis sanitaria que todos estamos viviendo. Para esto, bueno, hemos convocado a esta actividad a la profesora Manuela García. Ella es profesora de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que nos va a dar su visión desde la disciplina de la psicología, ¿no es cierto?, en relación con la temática de los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, también vamos a conversar con la profesora Vanessa Vega. Ella es directora de la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con la que conversaremos sobre un enfoque relacionado con la educación tan relevante e importante justamente en estos contextos de pandemia. Y finalmente vamos a conversar con Evelyn Carvajal. Ella es trabajadora social, encargada de salud familiar y comunitaria del CEFAM Marcelo Mena, y bueno, nos va a dar su visión, claro, ¿no es cierto?, de la perspectiva del trabajo social y, por cierto, también desde la perspectiva de la salud en un contexto tan relevante, ¿no?, como el que estamos nosotros viviendo. Doy también la bienvenida a Ruth Araneda, que nos va a hacer de intérprete en lengua de señas, ¿no es cierto?, con el objeto de promover la accesibilidad, que siempre ha sido tan relevante para el programa de Infancia y Discapacidad. También le doy la bienvenida a la codirectora de este programa, la profesora Alejandra Illanes, con la que vamos a trabajar el día de hoy. Así que bueno, hecha ya la introducción y las bienvenidas correspondientes, vámonos inmediatamente a lo que nos convoca. Voy a presentar entonces ahora, más que presentar, voy a conversar con la profesora Manuela García. Manuela, te doy la bienvenida. No escuchamos, Manuela, no te escuchamos, así que... Ahí sí. Ahí Sí, ¿no? sí, Sí. ahí sí te escuchamos perfecto. Hola Andrea, te decía muy contenta de estar aquí hoy día en este conversatorio. ¿Mm? Me alegro. Manuela, bueno, la visión desde la disciplina de la psicología resulta especialmente relevante, ¿no?, en estos contextos, justamente a propósito de los niños y niñas, ¿no? Todas las medidas que han tomado los estados, especialmente vámonos al tema nuestro, ¿no?, en Chile, todas las medidas que se han tomado, te insisto yo, como el confinamiento, ¿no?, y tantas otras que han afectado a los niños y niñas y adolescentes en forma especialmente, ¿no es cierto?, relevante. ¿Cómo ves tú desde tu disciplina la afectación, ¿no?, en relación a los niños y niñas y adolescentes? Sí, bueno, yo creo que en eso primero importante decir que no existe un universal de niño o niña, ¿no? Así como no existe una universal de adulto tampoco, es decir, es difícil hablar de cómo les ha afectado a los niños y las niñas en general, porque va a depender mucho de en qué contexto se encuentra ese niño, esa niña, ¿no es cierto? Eh, es muy distinto un confinamiento en un campamento o en un espacio muy reducido que un confinamiento en una casa grande con patio, con espacios para todos, etcétera, por ejemplo. Es muy distinto un confinamiento en un ambiente urbano que un confinamiento en un ambiente más rural. Eh, es decir, si bien hay cosas que son compartidas por los niños y las niñas, primero hay que situarse desde dónde estamos hablando, ¿no es cierto? Y de qué niño o niña estamos hablando. Y por eso que también tanto los efectos como las medidas no pueden ser tan universales, no pueden ser tan generales. Tienen que ir un poquito a la particularidad y a la singularidad y a la subjetividad también de cada niño o niña.
Tampoco es distinto según la edad, según la etnia, según la localización geográfica, el ambiente cultural, el nivel socioeconómico, etcétera. Son todas variables que van a ir influyendo en cómo esta situación le afecta a cada niño, a cada niña. Manuela, También, por entonces, ejemplo, te quería preguntar, entonces, dependiendo de eso, ¿será la mayor o menor afectación que podría provocar una medida como el confinamiento? ¿Es así? O sea, ¿hay niños y niñas que podría provocarle mayor daño que a otros, según lo que entiendo yo? claro, en primer lugar, pensar que es una situación difícil, pero no necesariamente va a producir un daño. No hay tampoco que patologizar, digamos, una situación que es una situación que estamos viviendo todos a nivel mundial. Sí afecta de distintas maneras y eso va a depender del contexto de cada niño, de cada niña y también de su propia personalidad, sus experiencias anteriores, sus redes de apoyo, si tiene adultos en los cuales puede confiar, en los cuales puede, con los cuales hay una relación positiva, ¿no es cierto? Eso va obviamente a facilitar que la experiencia sea mejor para ese niño o esa niña. Entonces ahí también depende mucho de las situaciones eh, psicológicas de las personas que están al cuidado de los niños, ¿no? Los padres, madres o cuidadores en otros contextos, cómo esos adultos también se sienten obviamente sobreexigidos en los roles que les ha tocado asumir y cómo van pudiendo sobreponerse a estas situaciones, también va a ir facilitando que los niños puedan también ir generando estrategias para enfrentar de mejor manera esta situación. Manuela, a propósito de la estrategia, justamente, entonces los adultos, por lo que tú dices, tenemos un rol fundamental, ¿no? En el fondo, a propósito de la adaptación de los niños y niñas a estas situaciones, ¿no? ¿Qué nos podrías decir a nosotros como adultos, como padres, como madres, como cuidadores, en relación a tratar, en el fondo, de tomar de mejor manera justamente este tipo de medidas para ayudar a nuestros niños y Mm. niñas? Sí, es bien importante eso que tú me preguntas porque en realidad a veces, bueno, hemos escuchado, yo creo, bastantes orientaciones de qué hacer respecto a la pandemia y de los niños, ¿no? Y de mantenerse tranquilos y de darse el tiempo y de estar con ellos y de un montón de recomendaciones que en realidad a veces lo que producen es una sobrecarga en el adulto también de decir, no estoy haciendo todo lo que tendría que hacer, lo estoy haciendo mal, esto va a afectar a mis hijos, ¿no? Y en realidad, más que sobrecargar la figura del adulto, llenarlo como de nuevas expectativas de lo que tendría que hacer, quizá el acercamiento primero debiera ser, pensando en que cada niño es distinto también, debiera ser escuchar. Escuchar qué es lo que ese niño o niña necesita, qué es lo que le está preocupando, eh, qué es lo que está necesitando, qué ideas tiene, porque los niños también generan sus propias estrategias para enfrentar estas situaciones. Y sobre todo los niños que viven con otros niños, con otros que tienen hermanos, hermanas o que viven con otros niños, van generando también complicidades entre ellos, van generando estrategias más de colectivo. Por lo tanto, el adulto es muy importante, pero no es el único referente. Sobre todo pensando también en la importancia que tienen las redes sociales, ¿no? Para los ya más adolescentes, ellos tienen otro tipo también de redes de contacto, de redes de apoyo, digamos, que también los ayudan en estas circunstancias. Entonces, Manuela, más que... Sí, dime. no, que te iba a preguntar, a propósito justamente entonces de la necesidad de apoyo que podemos darle a los niños y niñas, tú te referías a las edades de ellos, ¿no? ¿Tú nos podrías decir más o menos, dependiendo la edad, cómo debiéramos acercarnos a los niños y niñas sin ser invasivos y respetando, por supuesto, la adaptación de cada uno en relación a su edad? ¿Cómo Mm. debería ser? Sí, bueno, ahí un poco siempre teniendo en cuenta que estos no son universales ni son recetas, ¿no? O sea que no todos los niños de 5 años son iguales, ni todos los adolescentes son iguales. Teniendo eso súper en cuenta como marco de la respuesta, sí hay algunas cosas que los niños a veces en general comparten, ¿no? Por ejemplo, y que da pie a los derechos que tienen también. Por algo tienen los derechos que tienen y se han establecido esos derechos como importantes. Por ejemplo, los niños necesitan jugar. El derecho al juego es un derecho fundamental y es una herramienta que ellos tienen para comunicarse y para procesar las distintas experiencias por las que van pasando. Por lo tanto, podríamos decir
que un aspecto fundamental en la primera infancia y hasta la preadolescencia es la posibilidad que los niños puedan jugar, facilitar espacios de juego, facilitar momentos de juego dentro de la rutina diaria. Es algo que puede ayudar a los niños a ir procesando estas mismas vivencias. Sin necesariamente tanta guía del adulto, pero sí el adulto como facilitando esa posibilidad y ese espacio. Mientras que en los adolescentes, un aspecto que es fundamental para ellos es el contacto adolescente y preadolescente, contacto con sus iguales, con sus pares. Entonces, todo lo que sea también facilitar, obviamente por vía virtual, ¿no? En este contexto, pero facilitar que tengan espacios que puedan compartir con sus amigos, sus amigas, que puedan conversar con ellos, que puedan contactarse. Quizás en otros momentos nosotros podríamos decir que era muy importante limitar el uso de las tecnologías, ¿no? Que no estuvieran tan conectados los adolescentes en el celular, en las redes sociales, pero en este contexto sí hay que dar ciertos espacios para eso y hay que flexibilizar un poco en eso, pienso yo, porque es la única manera que tienen para poder contactarse, ¿ya? Justamente, Entonces, Manuela, a propósito de lo que dices tú de la flexibilización, ¿no es cierto? Hay que mm, flexibilizar una serie de rutinas también, ¿no es cierto? En relación con los niños y niñas, porque claro, el encierro provoca situaciones distintas. ¿Cuál es tu opinión en relación con eso? ¿Deberíamos seguir las mismas rutinas? ¿Deberíamos flexibilizarlas mucho o no tanto? ¿Cuál es tu mm. opinión en relación con eso? A ver, lo que yo pienso es que es fundamental flexibilizar, porque no podemos hacer como que nada ha pasado, porque efectivamente todo ha cambiado, ¿no? En las rutinas diarias. Es fundamental flexibilizar, pero eso no implica que se caiga toda la estructura, digamos, familiar y cada uno haga lo que quiera en cualquier momento y no tengamos ninguna rutina, porque efectivamente alguna rutina es positiva y da un sentido de continuidad, da un sentido de predecibilidad, de que el mundo se hace más predecible, se hace más seguro en algún sentido también para los niños. Entonces, manteniendo algunas rutinas, pero de manera flexible, porque las cosas no son igual como eran antes. Y en relación, Manuela, justamente con, bueno, porque la verdad que el aislamiento provoca una serie de consecuencias, ¿no es cierto? Y la crisis sanitaria en general. Hay una cuestión que te quería plantear justamente a propósito del miedo, ¿no? Porque claro, hay varias cosas que sentimos los adultos y por cierto los niños, ¿no? Y justamente es el miedo a enfermarse, ¿no es cierto? El miedo a perder a alguien, en fin. ¿Cómo podemos manejar desde el punto de vista psicológico, ese temor que parece tan natural en esta crisis? A ver, ¿qué es lo que es importante en ese sentido? Pienso yo partir preguntándole a los niños, o no necesariamente preguntarles, pero escucharlos, estar atentos a lo que ellos van expresando y a las preguntas que ellos pueden tener. No necesariamente vamos a suponer que ellos tienen los mismos temores que nosotros, ni las mismas preocupaciones que nosotros. Por lo tanto, lo que a nosotros nos puede parecer generador de ansiedad, a lo mejor para ellos puede no ser una preocupación, como sí puede ser una preocupación grande, algo mucho más cotidiano que a lo mejor no se nos había ocurrido. Entonces, antes de partir dando tanta información, es más bien escuchar cuál es la preocupación que tiene el niño o la niña, qué es lo que a ellos les está surgiendo como tema. ¿Ya? Y eso lo podemos ver en una conversación, pero también lo podemos ver en un dibujo, en un juego, si estamos atentos a qué temas son los que ellos están poniendo ahí sobre la mesa o en escena, ¿no? Y en ese sentido, ir a contestar esas preocupaciones y esos temas más que los nuestros, o más que lo que nosotros definimos como importante, ir a contestarlos de manera simple y concreta, no darse tantas vueltas. Y aquí de los temas que fue, quizás en esta época ya, en esta etapa, digamos, del confinamiento y de la pandemia ya no es tan fundamental, pero fue fundamental al principio, fue poder otorgar información que fuera entendible para niños y niñas de todas las edades respecto a qué es lo que era esta enfermedad, ¿no es cierto?, qué es lo que era el COVID-19, qué implicancias tenía, cómo afectaba, cómo protegerse, cómo cuidarse,
qué sentido tienen las cuarentenas, los confinamientos, ¿no es cierto? Eso fue, yo creo, fundamental en una primera etapa y quizás ahora ya la mayor parte de los niños probablemente tengan algún nivel de información. Y lo otro es no sobreexponer. Si bien los niños tienen derecho a ser informados, eso no es lo mismo que sobreexponerlos todo el día a los múltiples noticiarios, ¿no es cierto?, como una función continua que está ahí acompañando toda la cotidianidad, sino que información precisa, información verídica de fuente confiable, ¿no es cierto?, discusión con ellos, conversación con ellos, pero no sobrecargarlos de información que a lo mejor no están necesitando, ni les interesa, ni lo requieren. Perfecto, Manuela. Y para ir terminando ya, te quiero plantear un supuesto que, bueno, que cualquiera de nosotros puede vivir en este momento. ¿Qué hacemos si alguno de los miembros de la familia se enferma? Porque eso es algo que nos pudiera ocurrir a cualquiera, ¿no? En el seno de nuestra familia. Entonces, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo informarle a los niños y niñas? ¿Qué informarle y qué no? ¿O cómo se proyecta esta situación concreta? ¿Qué nos podrías decir con eso, Manuela? Sí, ahí, a ver, yo creo que de nuevo va a depender mucho del contexto, porque es muy diferente una familia en la que esa enfermedad pueda vivirse de manera relativamente tranquila, en el sentido de que puede la mamá o el papá o el cuidador o quien se enferme puede estar en una pieza cómodamente y basta con explicarle al niño, a la niña, los cuidados que hay que tener y digamos, lo que la forma como ese niño o esa niña va a poder relacionarse, buscar formas de que igual se pueda relacionar con la persona que está aislada, ¿no? Ya sea por teléfono, por cámara, por pasarle un dibujito por debajo de la puerta, etc. Tranquilizarlo respecto a la como posibilidades de salir de la enfermedad, ¿no es cierto? Que esto toma un tiempo, que la persona se está cuidando, etc. Eso se puede hacer en ciertos contextos, pero hay otros contextos en los que eso va a ser mucho más complejo, ¿no? Entonces ahí siempre es importante dar información que no sea alarmante, pero que sea verídica, entregada de forma simple y ojalá dándole la oportunidad al niño o niña de poder expresar lo que siente, lo que le preocupa, y ojalá también que el niño o niña pueda tener algún rol activo, o sea, pueda hacer algo, porque eso a los niños les da una sensación también de control sobre la situación. Hacer algo aunque sea mínimo para ayudar a otros, para estar pendiente de otros, es algo que también los va a ayudar a tener eso, una sensación como de algo un poquito más bajo su control. Perfecto, Manuela. Bueno, creo que nos has aclarado dudas muy importantes. Vamos a seguir conversando en todo caso, ¿no? Vamos a esperar las preguntas que nos están haciendo las personas que están viendo esta transmisión. Así que, Manuela, igualmente te lo agradezco y vamos a seguir conversando, ¿no? Le vamos a dar el paso ahora a la profesora Alejandra Illanes, que va a entrevistar, ¿no? Y a conversar. Así que te doy el paso, Alejandra. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos. Les agradezco a quienes nos están acompañando hoy día por la tarde. Nuestra idea como programa de infancia y discapacidad era acercarnos al niño desde una mirada interdisciplinaria, es decir, nosotros somos una escuela de derecho, pero entendemos que la posibilidad de proponer soluciones jurídicas pertinentes a las necesidades de la infancia implica conocerlo, ¿ya? Y conocerlo a partir de los actores relevantes y que tienen mayor vinculación con ellos. Y en este contexto es que he querido invitar hoy por la tarde a Evelyn Carvajal, que le voy a pedir que se conecte ahora a Evelyn porque no la estamos viendo ni escuchando. Ahí sí. Bueno, les quiero presentar a todos a Evelyn Carvajal. Ella es trabajadora social, ella es encargada de salud familiar del CEFAM Marcelo Mena de Valparaíso, quien obviamente nos interesa conocer. Hola, ¿cómo están? Que nos va a interesar conocer un poco cuál es la visión que tienen desde los servicios de atención primaria de salud, ¿no es cierto?, frente a la pandemia. Pero Evelyn, ¿no es cierto?, para efectos de poder contextualizar un poco, primero sería interesante que nos contaras en breve cuál es el rol de los servicios de atención primaria en relación con niños, niñas y adolescentes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles
yo repito en realidad lo que estamos celular, donde Está con problemas de audio la Evelyn, parece. Andrea, si quieres, podemos seguir con Vanessa, porque aparentemente nosotros prestamos. Evelyn, ¿sabes qué? Sí. No se ha podido Sí, escuchar. si te parece, sigamos con Vanessa y Ahora me esperamos. volví a conectar. Volvió a Bueno, conectar. Ya, perfecto, ya. Evelyn, vas a tener que repetirnos a todos. Bueno, primero las explicaciones que Evelyn tiene que transmitir. No alcancé a decir mucho ahí. Ah, Ya. perfecto, ya. Bueno, Ahí sí. contarles que... Hola, ¿ahí sí se escucha bien? Sí. Ahora te escuchamos bien. Bueno, yo quiero explicarles que los problemas de conectividad que tenemos es porque Evelyn, ¿no es cierto?, en este minuto está, ¿no es cierto?, en el CEFAM, ¿no es cierto?, donde ella trabaja. Ella está en terreno, está trabajando y tenía que necesariamente hacerse la conexión desde esa vía y por eso que hemos tenido problemas con la conexión. Vamos a esperar un minuto más porque si no vamos a tener que darle el pase a Vanessa con Andrea. ¿Sí? Andrea, te voy a pedir que tú continúes, sí, porque... continúo yo. Sí, continúo yo y así esperamos que pueda conectarse y podamos escucharla bien, ¿no? No hay ningún problema. Bueno, entonces voy a continuar yo con la entrevista a la profesora Vanessa Vega, ahí está. Vanessa es directora de la Escuela de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, un verdadero privilegio para nosotros poder conversar con ella en materia de educación. Es directora también del núcleo de accesibilidad e inclusión de la Católica, del cual también formo parte, ¿no es cierto? Así que trabajamos muchísimo en materia también de accesibilidad. Vanessa, bienvenida entonces, y vamos a tratar contigo temas tan fundamentales como la educación, que yo creo que ha sido uno de los temas mayormente recurrentes en relación con esta crisis sanitaria y cómo nuestros niños y niñas realmente están educándose frente a estas circunstancias. Por lo tanto, la primera pregunta que te quiero plantear, Vanessa, es cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos en materia justamente de educación de nuestros niños y niñas. Te doy la palabra, Vanessa. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a conversar sobre estos temas que son tan relevantes hoy día, pero en tema de educación la relevancia es siempre, ¿ya? En primer lugar, quiero plantear ciertos temas que son importantes a considerar desde el reconocimiento de la educación como un derecho, ¿no es cierto? Y que la educación también es clave para enfrentar todos los cambios sociales a los que nos vemos enfrentados. Cuando hablamos de educación, aludimos a un proceso en sí mismo transformador, ¿ya? Fundamental la idea, en el que está involucrada toda la comunidad, ¿ya? Cuando hablamos de educación, no es solo profesor, alumno, sino que es una comunidad en la que estamos inmersos. Y que también quiero quedarme también con esta idea que la educación influye en el avance y en el progreso de todas las personas y de la sociedad. Y teniendo en cuenta todos estos elementos, quiero plantearle 3 desafíos, barreras, ¿no es cierto?, también que vamos atendiendo en el trabajo. Primero, esta es una situación muy compleja. La verdad que nunca habíamos enfrentado una situación de esta índole, lo que nos ha dejado en ocasiones con respuestas o no tener respuestas frente a ciertas situaciones, ¿cierto? En primer lugar, hemos enfrentado el cierre físico de las escuelas, ¿ya? No el cierre de la educación, no al cierre de la educación, ¿ya? El cierre físico de las escuelas, algunas siguen atendiendo, ¿no es cierto?, diferentes espacios, pero como espacio esencial donde nos encontrábamos, ha pasado también en la universidad, ¿no es cierto? Estamos frente a otras vías en esto. Entonces es un tema importante que tenemos que visualizar. ¿Por qué? Porque esto afecta a nuestros niños y niñas y a nuestra familia. Es decir, hemos sacado a nuestros hijos de un entorno
natural, que es donde estaban, ¿no es cierto?, en las diferentes escuelas que participan, y hoy día están todo el día de lleno en nuestras casas, ¿ya? También no es novedad que se han tomado decisiones que no han afectado a todos de diferente índole, y se ha asumido que el proceso online es el mejor proceso, o es el proceso que hoy día nos lleva a trabajar con nuestros chicos, niñas, niños, incluso adultos ya. Pero se ha asumido, ¿no es cierto?, que todos tenemos libre acceso. Se ha asumido que todos sabemos utilizar las plataformas. Se ha asumido que las familias cuentan con equipos, con conexión. Y es aquí donde pareciera que nos ha tocado un poco la realidad, ¿no es cierto?, en donde es mucho mayor esta brecha que teníamos, ¿no es cierto?, que sabíamos que existía, pero hoy día la brecha social de desigualdad que tenemos en estas condiciones ha aumentado, especialmente para los niños y niñas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad. Eso nos pone a nosotros en un escenario, ¿no es cierto?, en que debemos visualizar y entender los sentidos de la educación. El sentido de la educación que tiene que ver con la interacción, ¿no es cierto?, profesor-estudiante, entre estudiantes, etcétera, que tiene que ver también, como lo decía Manuela, en las necesidades de los niños y niñas, específicamente si hablamos en este ciclo, en este periodo del ciclo vital, ¿no es cierto?, en respetar sus ritmos, y sobre todo con el disfrute. La educación también tiene un disfrute importante, y por sobre todo mejora la calidad de vida. Entonces, los cuestionamientos que nos debemos ir haciendo tienen que ver con eso, este primer desafío de no presencialidad y de esta virtualidad nos lleva a enfrentar, ¿no es cierto?, diferentes acciones y repensar nuestras interacciones en el ámbito de la educación. Vanessa, te iba a hacer una pregunta justamente porque a propósito de esta educación a distancia, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú justamente la cercanía que puede tener un profesor o profesora con sus estudiantes? Porque justamente esa cercanía es la que resulta fundamental en situaciones de crisis, porque como tú sabrás, los que somos nosotros, que somos profesores, ¿no es cierto?, no solo lo formamos en el fondo, ¿no?, de la cuestión académica, sino que también lo acompañamos, especialmente tratándose de niños y niñas. ¿Se puede lograr eso en la educación a distancia? Eso es lo Mira, que te yo quería- creo que se puede lograr, ¿ya? Lo que pasa es que tenemos que enfocarla bien, ¿ya? Y trabajarla como corresponde, porque la educación a distancia tiene ciertas estrategias, ciertos procedimientos que de un momento a otro nosotros pasamos desde la presencialidad, perdón, a lo virtual. Y eso ha requerido mucho esfuerzo, no solo por parte de los profesores, ¿no es cierto?, sino que también por parte de los niños y sus familias, ¿ya? No es fácil coordinar las actividades laborales, las actividades del hogar, con el acompañamiento que deben hacer también hoy día los padres, ¿no es cierto?, en apoyo a las actividades que se hacen. Entonces, esta interacción hoy día está muy mediada por las posibilidades y los apoyos que tienen los niños y las niñas en sus casas, ¿ya? El profesor obviamente genera, ¿no es cierto?, diferentes tipos de estrategias, diferentes tipos de situaciones de aprendizaje, de experiencias, para que los chicos estén, pero también hay que visualizar que a lo mejor hay unos niños y niñas que no van a ni siquiera poder acceder tampoco a esta interacción, ¿no es cierto? Para eso, Vanessa, te iba a preguntar, no, hay que hacer una distinción también en cuanto a la edad de los niños y niñas, ¿o no? Porque me imagino Exacto, que el esfuerzo también porque debe ser distinto. lo que dice Manuel es cierto, es decir, cuántos estudios hay, ¿no es cierto?, del tiempo que pasan los niños en las pantallas, de lo perjudicial que tiene, ¿no es cierto?, a nivel de las neurociencias está estudiado todo esto, ¿no es cierto?, el uso de las pantallas, cómo esto afecta, etcétera, etcétera, a los niños, y hoy día nos vemos enfrentados a que los niños pasan mayor tiempo, ¿no es cierto?, en actividades frente a una pantalla, pero también en niños que no tienen ni siquiera ese acceso. Niños y niñas que nosotros decimos, ya estamos, potenciamos la interacción, trabajemos a través de este medio, pero hay un gran número de niños que se nos queda fuera también de esto, y hemos visto iniciativas de profesores, ¿no es cierto?, que tienen que, hay una profesora que hace clases por radio, salió en las noticias, y otros profesores que van, imprimen y van a dejar elementos a las casas, y así un sinfín de acciones, ¿no es cierto?, porque
bueno, lo esencial es que la educación es un derecho de todo niño y niña y se le deben entregar, ¿no es cierto?, las instancias que son pertinentes a esto. Pero yo creo que debemos ser súper partner hoy en día, más que nunca, familia y escuela. Es fundamental, ¿no es cierto?, porque en esta casa en la que estamos hoy, no solo se lidia con acciones laborales de casa o con tareas que siempre han habido, sino que se lidia con el aprendizaje esencial de nuestros niños y niñas, ¿ya? A propósito de eso, del aprendizaje, Vanessa, te quería también preguntar, porque mucho se está cuestionando el tema de si este año académico va a poder terminar correctamente o no. Hay algunas voces que dicen que este año ya se daría por perdido, porque es casi imposible poder, en el fondo, completar los contenidos académicos que requiere, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación. ¿Cuál es tu opinión en relación con eso? Mira, yo como buen educador especial creo que hay que diferenciar entre los contenidos y las habilidades, ¿ya? Yo concuerdo con Manuela que nuestro mantra, por así decirlo, o nuestro lema debe ser la flexibilidad, hoy en día más que nunca. ¿Ya? Nuestros niños y niñas pueden desarrollar muchísimas habilidades, ¿ya? Yo no estoy diciendo que los contenidos no sean relevantes, ¿no es cierto?, que son importantes, pero hoy día debemos fomentar el desarrollo de habilidades para la vida, para la resolución de conflictos, ¿no es cierto?, para diferentes tipos de habilidades que los niños tienen que ir potenciando en su día a día. Y hoy día creo que ese es un tema. Yo no me preocuparía, es mi opinión muy personal, ya de cuánto a lo mejor los chicos van a aprender de ciertos temas, ciertos espacios, más me preocuparía sobre las habilidades que podemos, ¿no es cierto?, desarrollar en ellos, cómo nuestros niños y niñas se enfrentan a una situación de cuarentena, de no poder salir, ¿no es cierto?, de no poder estar con sus otros niños. Yo lo veo en mi propia hija, ¿no es cierto?, cómo extraña el contacto con otros niños. Entonces, y lo desfasadas que vamos los contenidos curriculares, por así decirlo. Pero también es una decisión esa que es importante que debemos tomar, ¿ya? Sí, oye Eh, Vanessa, porque justamente tú decías, claro, a propósito de que claramente tenemos que abordar, ¿no es cierto?, también, por supuesto, el tema emocional, pero quiero volver al tema también académico, porque, bueno, las realidades son distintas, ¿no? Los jóvenes ahora que están cursando cuarto medio, ¿no?, deben dar la PSU. Yo tengo un hijo que está en esa situación, Alejandra también tiene una hija que está en esa situación, y tantos otros, ¿no?, que van a dar la PSU en estas condiciones, que van a terminar su cuarto medio. ¿Qué opinión tienes tú en relación con eso, no? Que claramente es una situación muy excepcional. Si mira, mi primita también está en esa posición y la verdad lo hemos conversado. Y mira, lo primero que yo le he dicho, me ha preguntado es la calma, ¿ya? Que aunque es difícil, es muy fácil decirlo, pero no es fácil asumirlo, ¿no es cierto? Yo insisto en el tema de desarrollo de habilidades, ya que es que seguir potenciando. Yo creo que aquí hay decisiones que son a nivel ya país que hay que tomar, ¿ya? Que hay que tomar y que hay que tener una decisión, es decir, ¿qué vamos a hacer, ¿no es cierto?, con los estudiantes que salen de cuarto medio? Yo creo que hay que tomar decisiones importantes y hay que tomarlas pronto, ¿ya? Decisiones importantes, cuarto medio va a entrar, el contenido, no sé, desde ese tipo de decisiones yo creo que hay que tomar en este momento, es decir, suponiendo que podamos, no sé, estoy inventando en diciembre, vernos, estar juntos, ¿cómo se va a poder dar la prueba? ¿Cómo se va a poder rendir, ¿no es cierto?, esta examinación? Entonces yo creo que en esta línea es importante tener una mirada un poquito más proyectiva en temas de educación. No solo mirar el momento, sino que hacer una proyección, porque tú me podrás decir, íbamos a volver en junio, julio, y eso no es así, ¿sí? No viene un panorama pronto de poder volver, porque tampoco están las condiciones. El otro día conversábamos, volvamos, ya, tengo un curso de 50 estudiantes, de 30 estudiantes, son 10 por sala, 10 por no más de 10, voy a duplicar, no tengo espacio, no tengo la cantidad de profesores tampoco para triplicar, ¿no es cierto?, estos escenarios. Entonces yo de verdad creo que en esta línea se deben tomar decisiones ya de política pública más orientadas y con mayor proyección. Ya no solo mirar este escenario, sino que es súper importante la proyección, porque esta proyección nos permite, uno, también dar, no sé si la palabra correcta es calma, pero para que las personas también vayan tomando decisiones,
porque a lo mejor hay chicos que toman la decisión de no examinarse, por ejemplo, y hay otros que sí. Entonces necesitamos tiempo para esta toma de decisiones. Ujú. Oye, Vanessa, y justamente ahora yéndonos al otro extremo, ¿no? De educación, me refiero a los niños y niñas más pequeños, ¿no? Porque también se ha cuestionado muchísimo esta educación a distancia para una niñita que está en prekinder, o un niño que está en prekinder, ¿no es cierto? Tú que eres experta en educación, ¿qué le puedes decir a esos padres que además se sienten con mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, en relación a la obtención finalmente de ciertas cuestiones académicas que se le van de las manos, porque claro, muchos papás y mamás no son educadores y en este momento tienen que complementar claramente la educación a distancia. ¿Qué les podrías decir a ellos, Vanessa? Mira, yo concuerdo con el tema de la flexibilidad que hay que entender. Yo creo que ahí los profesores tenemos una gran responsabilidad en transmitir esto a las familias también, ¿ya? En el decir, esto es importante, los chicos tenemos que ir avanzando, pero insisto, hay habilidades. Yo el otro día, insisto, voy muy atrasada con temas de mi hija, por esto que tiene que ver también por la condición de labores de casa, ¿no es cierto?, laborales, etcétera, y a través, yo creo que es lo, repetir un poco lo que dice Manuela, el juego es el esencial foco de aprendizaje de los niños. ¿Ya? El otro día mi hija estaba vendiendo tuercas, yo le decía, listo, aprendizaje, mira, súper bien, aprendió, tomó unas tuercas, está viendo temas, ¿no es cierto? Está jugando, lo está pasando bien, porque la educación tiene que ver con eso. Yo insisto con que la educación tiene que ver con un disfrute, tiene que ver con tú sentirte competente. ¿Ya? Y claro, para los papás, para los quienes somos papás de niños pequeños, la interacción con los compañeros, dentro de las posibilidades, ¿no es cierto?, de que se puedan ver con sus compañeros, de que puedan mantener vínculos, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ejemplo muy concreto de mi realidad con mi hija, nosotros mandamos videos a todos los compañeros cuando están de cumpleaños, ¿no es cierto? Nos juntamos, tenemos horarios con la profesora para juntarnos en ciertos horarios con los niños, en horarios diferidos para que podamos vernos y que ellos, más que vernos nosotros, son ellos, ¿no es cierto? Y mira, desde las primeras conversaciones que fue que todos mostraban a sus perros, sus gatos, sus muñecas, hasta ya ahora ir trabajando ciertos elementos. Entonces yo creo que eso es fundamental. Primero el juego. Saber que los niños tienen que jugar, tienen que tener ocio, tienen que tener espacio, ¿no es cierto?, para que sean escuchados, para que puedan expresarse, eso es fundamental. Los contenidos ya los iremos aprendiendo, Claro. ya necesitaremos espacio. Insisto, aquí también tiene que haber un tema de política pública importante, de que esto, bueno, la priorización curricular un poco ha ido en esta línea, ¿no es cierto?, de decir, y de ser súper realista y ser súper proyectivo. Esto no se soluciona el próximo año tampoco. Claro, El va a ser próximo algo de año proyección. vamos a invadir de contenidos a los niños y las niñas para que avancemos. Esto es un proceso que debemos tener súper claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Oye, Vanessa, y ya para ir cerrando, porque hay un tema que no podemos dejar de conversar, y dice relación con los niños y niñas con educación, digamos, que requieren, ¿no es cierto?, una adaptación en la educación, ¿no es cierto?, con requerimientos especiales. ¿Cómo ves tú, como especialista, la educación a distancia con los requerimientos especiales que tienen muchos de nuestros niños y niñas en este contexto? Mira, este es un tema importante porque en general la población con discapacidad o los niños y niñas que presentan necesidades de apoyo derivadas o no de discapacidad, por, en, en la situación normal se ven afectados y están siempre disminuidos en consideración con las necesidades que ellos tienen y los apoyos y los requerimientos que se ofrecen. ¿Ya? Eso es así. Pero hoy día, en esta situación de crisis sanitaria, esta brecha y desigualdad es enorme. Es decir, las personas que hoy día presentan discapacidad son mucho más afectadas, incluso por salud, si les llegara a dar COVID, ¿no es cierto?, a una persona sin discapacidad. Esto llevado, y esta brecha llevada a todas las áreas, ¿ya? Porque la educación, en primer lugar, y los espacios, es un tema que a nosotros nos gusta mucho visualizar, que tiene que ver con la accesibilidad. ¿Cómo son los apoyos que se entregan a estos chicos? En ocasiones son muy, muy específicos, y ha habido... ya no se pueden dar terapias, ¿no es cierto? No hay espacio para profesionales, no hay espacio para salir. Entonces, obviamente, las necesidades que tiene este grupo de población, que son específicas y particulares, no están siendo atendidas de la manera habitual que deben hacer. Se han hecho muchos esfuerzos por hacer
instancias por juntarse con su fonoaudiólogo, con su profesora, ¿no es cierto? Y la educación especial y en general, cuando hablamos de educación inclusiva también, se están trabajando en esa línea. Pero ahí hay un tema fundamental que de verdad, si tú me preguntas a mí, yo creo que no hay respuestas concretas. Es decir, yo estuve revisando las páginas desde el Ministerio, Integra, Junji, por la edad, nosotros, hay mucha información, pero esta es accesible. ¿Es accesible cognitivamente? Es decir, estamos ayudando, por ejemplo, las plataformas que usamos para poder acceder. Porque uno debe promover al máximo la autonomía de las personas, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas con discapacidad también. Es decir, estas plataformas que usamos para conectarnos, ¿son accesibles? ¿Las personas comprenden? ¿Son fáciles de usar? ¿O siempre vamos a necesitar de un otro? Entonces, más que nunca debemos reconocer que la diversidad no es un valor necesariamente, o únicamente, sino que debemos que dar respuesta a la diversidad con la que hoy día nos enfrentamos. Ya las personas con discapacidad, desde mi perspectiva muy particular, hoy día son más invisibilizadas que ayer, ¿ya? Porque si bien siempre han sido invisibilizadas, hoy día no se habla sus temas de educación, hemos escuchado hablar de migrantes, de mujeres, de niños, etcétera, y ¿dónde están las personas con discapacidad en esta discusión? ¿Ya? Y su educación, claro que importa. Claro que importa, y no, desde mi perspectiva, insisto, muy particular, mi apreciación es que los apoyos que se están dando a nivel macro, no voy a hablar de los apoyos que se dan específicamente en las escuelas, porque ahí sé que tanto profesores como las familias se la juegan, ¿no es cierto?, para que esto salga adelante. A nivel macro son escasas y yo veo una preocupación, voy a ser súper tajante, nula. Es decir, en cuanto a cómo enfrentamos los procesos educativos de las personas que presentan necesidades derivadas de discapacidad o que presentan otro tipo de necesidades de apoyo específico. Perfecto, Vanessa. Sí, podríamos estar conversando mucho, ¿no es cierto?, sobre esto, pero bueno, por lo menos ya planteas claramente la idea y coincido totalmente con lo que tú señalas. Bueno, vamos a terminar por acá, Vanessa, vamos a volver a conversar porque estamos recibiendo muchas preguntas, justamente sabemos que el tema de educación es muy, muy sensible, ¿no es cierto?, frente a esta crisis sanitaria. Le voy a dar la palabra ahora sí a la profesora Alejandra Illanes, ¿no es cierto?, que con Evelyn Carvajal van a conversar en este momento. Así que nos vemos en... Bueno, muchas gracias, Andrea. Como ustedes saben, había alcanzado a presentar a Evelyn Carvajal. Ella es trabajadora social encargada de salud familiar del Centro Marcelo Mena, del CEFAM Marcelo Mena de Valparaíso, y la hemos invitado porque nos interesa conocer de primera fuente cuál es la relación de los servicios de atención primaria de salud en relación con los niños y niñas, ¿ya? Evidentemente nos interesa conocer su visión, particularmente hoy día en situación de pandemia, pero creemos que es un poco necesario para los efectos de poder entender el rol que cumplen a diario estos servicios de atención primaria, conocer un poco cuál es la vinculación que tienen con los niños y niñas en Chile. Evelyn, ¿estás por ahí? Sí. Hola, ahí se escucha bien. Les pido disculpas que tengo problemas de conexión. Estoy en el centro en estos momentos, así que estoy un poco complicada con eso. Voy a ver si puedo iniciar mi audio, mi video, y si tengo dificultades voy a apagarlo. No, no me puedo conectar ahora. Ya, bueno, les voy a contar un poco. Bueno, nosotros somos un centro de salud familiar, ¿cierto? Esto implica que nuestra mirada está orientada a la familia en su globalidad. Desde el origen de la atención primaria, nuestro trabajo está orientado a prevenir precisamente a abordar los indicadores en relación a la mortalidad infantil, por ejemplo, que tiene que ver con los orígenes de la atención primaria, que tiene que ver con los servicios de salud en el territorio, ¿ya? Nosotros cubrimos, al menos en mi centro, 12 cerros de la comuna de Valparaíso, los cuales tienen cada una ciertas sus características y sus particularidades. Tenemos una población cercana a los 4.000 niños, niñas y adolescentes, y en nuestro trabajo cotidiano, sin pandemia, nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria con diferentes disciplinas, enfermeros, matronas, trabajadores sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, educadores de párvulos de las salas de estimulación, en nuestro trabajo orientado hacia la pesquisa de alteraciones en el desarrollo de los niños, ¿ya? Esa es nuestra labor fundamental.
y tenemos la posibilidad de poder conocer a las familias, ya los niños desde la gestación y durante todo el ciclo vital, ¿ya? Porque al ser centros que estamos ubicados en el territorio y desde la visión del enfoque de salud familiar, podemos tener una cercanía con la comunidad y con las familias que es de largo plazo. Estamos hablando que nosotros conocemos familias de nuestro territorio que hay 3 generaciones, digamos, que los equipos que son los integrantes de los equipos que son más antiguos las conocemos, ¿ya? Por tanto, las prestaciones están orientadas a precisamente pesquisar las alteraciones en desarrollo que están relacionadas con los derechos, digamos, el desarrollo integral de los niños, y nos ha permitido el poder también levantar alertas, es decir, respecto de situaciones, eventuales situaciones de vulneración de derechos en general, ¿ya? Y Un poco, antes de ir a eso, un poco para tratar de entrar al tema de los niños y la pandemia, tal como nosotros alguna vez conversamos, el Comité de los Derechos del Niño ha advertido respecto de los graves efectos que estaría produciendo la pandemia en la salud física, ¿no es cierto?, psíquica de los niños y niñas. Y ha efectuado a los estados una serie de recomendaciones respecto a la necesidad de proteger sus derechos y en concreto en materia de salud, ¿ya? Ha ordenado a los estados la necesidad de mantener la provisión de atención médica. Quisiera ver desde tu perspectiva un poco si es que esto se cumple, dado que un poco, evidentemente con la pandemia están tensionados todos los equipos de salud y por cierto ustedes, un poco, ¿cómo ves esta relación servicios de atención primaria versus en relación con los niños en este momento? Sí, mira, como bien tú lo mencionas, es una atención bastante importante para los equipos porque desde el comienzo de la pandemia ocurren 2 fenómenos. Uno que tiene que ver con la evitación, evitar aglomeraciones en los lugares. Nosotros somos donde confluyen muchas personas a la vez, como también el equipo, ¿cierto? Y por otro lado, poder enfocarnos en el abordaje de la prevención de contagio y de la pesquisa oportuna de COVID, ¿cierto? Y para, evidentemente, evitar que se propagara, digamos, eso implicó que tuviéramos una restricción de las atenciones, ¿eh? Ya, no obstante, la priorización de nuestras atenciones siempre ha sido estar enfocado en la infancia. Nosotros nunca dejamos de atender, al menos a priorizar, digamos, grupos más críticos, por ejemplo, las embarazadas de término, los recién nacidos, los controles hasta 4 meses, la alimentación. Nosotros entregamos alimentación complementaria, ¿cierto?, que las familias retiran mes a mes, teniendo, digamos, los controles al día, los niños los controles de salud, y hasta ahora nunca se ha suspendido la entrega de alimentos, por ejemplo, como también las vacunas programáticas y la campaña de vacunación contra la influenza, ¿ya? Ahora, sí nos hemos visto bastante limitados porque el equipo está tensionado, no estamos trabajando de manera habitual, ningún equipo en atención primaria, porque estamos haciendo turnos, pensando en la posibilidad de que una parte del equipo contraiga, digamos, la enfermedad y la otra parte tenga que cubrir las atenciones. Ya hemos tenido al principio solicitudes de la comunidad en relación a los controles de salud, porque dispusimos una serie de mecanismos de comunicación, ya a través de WhatsApp, del programa maternal, Facebook, tenemos un Facebook bastante activo, a través de la línea 800, teléfonos directos, donde el equipo además teniendo una agenda, nosotros trabajamos con agendas, ¿cierto? Con agendas mensuales. Teníamos una agenda de aquí desde ese momento, marzo hasta mayo, por tanto, al tener visualizados nuestros pacientes, en este caso nuestros usuarios, niños, adolescentes, los equipos que estaban en teletrabajo, porque nosotros estamos en una modalidad presencial y teletrabajo, siguieron estableciendo contacto, han seguido estableciendo contacto con las familias para poder establecer algunos controles remotos, ¿ya? Las enfermeras, por ejemplo, los controles de niños sanos y los controles de niños sanos en presencial de enfermera y de médico, ya que para nosotros son controles prioritarios. Ahora, no hemos visto limitado, evidentemente, porque hay otro número, digamos, de nuestros niños que no hemos podido acceder en términos de controles preventivos. No obstante, las atenciones de morbilidad, por ejemplo, en el caso de que un niño presentara alguna situación de salud compleja, nosotros estamos de todas maneras atentos y podemos prestar apoyo, digamos, en este sentido, ¿ya? Entonces sí, efectivamente nos hemos visto bastante limitados en la posibilidad de prestar las atenciones, digamos, en su totalidad, ¿ya?
No obstante, el equipo ha hecho un tremendo esfuerzo por poder pesquisar y para poder hacer seguimiento. Nosotros tenemos detectadas nuestras familias de alto riesgo psicosocial, ya, porque bajo el enfoque de salud familiar. Eso, un poco sobre eso te quería preguntar, porque en Sí. definitiva es interesante porque en Chile es un país en el cual los servicios de salud y también los colegios, las escuelas, ¿no es cierto?, los liceos actúan como importantes termómetros acerca de cuál es el nivel de bienestar o malestar de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Ustedes, ¿no es cierto?, el hecho que estén en contacto, sobre todo con niños de poca edad, hacen que ustedes muchas veces sean los primeros agentes que detecten situaciones de maltrato, de vulneración de derechos. Y hoy día nos ocurre que hemos escuchado, ¿no es cierto?, que el confinamiento es una situación que tiende a estresar, ¿no es cierto?, también al grupo familiar, lo que hace, ¿no es cierto?, presumir que tratándose de niños también las situaciones de maltrato, así como se ha anunciado respecto a mujeres, tendería a aumentar. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen? ¿Cuál es la preocupación que ustedes tienen, considerando que ustedes de ordinario realizan una labor que es como de pesquisa y muchas veces de denuncia de este tipo de situaciones? Mira, han ocurrido dos cosas. Una tiene que ver con que el contacto presencial, ¿cierto? La posibilidad de tener un contacto presencial, una atención presencial, permite observar las conductas de los niños, ¿cierto? In situ. Además, desde las diferentes disciplinas, ¿ya? Porque acá, como nosotros tenemos en salud, nosotros tenemos una visión y un acompañamiento durante todo el ciclo vital. Además, todas las disciplinas vamos participando durante las distintas etapas, ya de la atención. Un niño no es que viene una vez, por ejemplo, en el ámbito privado, un niño va al pediatra en una oportunidad y después no necesariamente lo va a ver otra disciplina. En salud pública somos un equipo que está trabajando, digamos, para poder observar las situaciones. Por tanto, en lo presencial nos hemos visto un poco limitados. No obstante, en las atenciones remotas ha sucedido un fenómeno bien interesante que tiene que ver con que las familias, cuando hemos hecho seguimiento, al estar en su zona de confort o en su casa, hemos tenido la posibilidad de poder acceder de manera, digamos, más fluida a las situaciones, a las dificultades que ellos hoy día están presentando, e inclusive nos han develado situaciones de violencia, que ellos han incluso ejercido, o vulneraciones de derechos en sus propias familias a partir del estrés que está generando el confinamiento. ¿Ya? Hoy día vemos como lo mencionaba, trabajamos con familias de alto riesgo, hoy día el confinamiento y las consecuencias sociales y económicas de la pandemia han hecho que las familias agudicen ya las dificultades que ya presentaban. ¿Ya? Entonces, para nosotros lo que hemos observado es que hemos podido acceder, pero con limitaciones, ¿cierto? Donde la comunicación en teletrabajo, ¿cierto? O las conexiones remotas a través de videollamadas, contactos telefónicos, nos ha permitido poder acceder, pero a través de los adultos, no a través directamente de los niños, que también es una importante limitación. ¿Ya? En los controles presenciales tú tienes la posibilidad de conversar con el niño. En un control remoto tú tienes el adulto, digamos, también por norma, porque tú no puedes llegar y hablar con un niño, digamos, parte del equipo sin la autorización del padre. Él poder acceder a esa información o al relato, ¿cierto? A la expresión emocional de los niños en relación a las situaciones que están experimentando. Pero durante este periodo hemos observado la agudización de las dificultades a partir de los determinantes sociales, ¿cierto?, que influyen en el estado de salud global de la familia, y que lamentablemente vislumbramos que las dificultades se van a agudizar aún más durante digamos, el transcurso, digamos, de este confinamiento de la pandemia. Muchas situaciones de violencia intrafamiliar, ya es importante mencionar cómo los niños también están siendo testigos de situaciones de violencia intrafamiliar, y que también es bastante complejo. Nosotros activamos las redes, ¿cierto? Cuando tomamos conocimiento, por ley, artículo 175, ¿cierto? Nosotros tenemos la obligación de denunciar como centros de salud, hacemos las denuncias, hemos hecho bastantes denuncias el último tiempo en relación a la pesquisa de situaciones de vulneración. Eso es lo que te quería preguntar, un poco, sí. Ustedes pueden, como les decía, en el fondo ustedes de alguna manera ejercen como termómetro social, digamos. ¿Es efectivo? ¿Ustedes han podido comprobar que en la población una mayor incidencia de violencia ejercida, ya sea en general grupos vulnerables, mayores, ¿cierto?, mujeres, niños? Sí.
No podría hablar como porque tengo una muestra bastante limitada en relación a lo que nosotros hemos podido observar, pero nosotros de manera habitual detectamos muchas situaciones de vulneración porque trabajamos con familias muy vulnerables también, ¿ya? Pero sí hemos visto la agudización de ciertas dificultades que las familias están teniendo, porque al menos tú tenías posibilidades de poder acceder a otras redes de apoyo. Por ejemplo, la familia extensa, hoy día también las familias estar en situación de confinamiento no pueden acceder a estas otras redes de apoyo, que se constituyen en factores protectores también para la familia. Los establecimientos educacionales también, al estar también suspendidas las clases, que también son otras instancias protectoras también para los niños. Entonces sí, efectivamente hemos podido observar que hay una agudización en el fondo de las situaciones. Probablemente si uno considera que tal vez en el fondo ustedes no solamente actúan detectando, ¿no es cierto?, denunciando, sino que también educando, en el fondo educando a la población respecto al cuidado, de lo que es el cuidado de los niños, ¿no es Cuidar a los cierto? niños, efectivamente. Tenemos un rol preventivo y promocional muy importante, donde todo el equipo, de acuerdo a cada una de sus áreas, tiene el rol de educar, de hacer partícipe también del proceso de desarrollo de los niños a través de dar indicaciones, de poder conversar sobre ciertas posibilidades, poder hacer consejería, ¿cierto?, en relación al desarrollo, y que hoy día se han visto un poco limitadas desde el punto de vista presencial. Te quiero contar, sí, muy brevemente, que el equipo de las salas de estimulación, nosotros tenemos salas de estimulación para aquellos niños que son detectados con con vulnerabilidades, que están liderados por enfermeros, por educadores de párvulos y fonoaudiólogos, y que hoy día, si bien se ha visto limitada la atención presencial, crearon un Facebook, una página puntualmente que es de los equipos, donde ellos van haciendo videos, van contactando a las familias, se van comunicando por WhatsApp, ¿cierto? Están teniendo esta posibilidad de poder seguir con esa labor, pero tratando de encontrar estrategias comunicacionales diferentes, ¿ya? Pero somos súper conscientes de que hay un gran número, porque no logramos dar abasto, ¿cierto?, a poder dar una cobertura, digamos, total, donde efectivamente no está esta posibilidad, digamos, tan fluida de poder participar de ese proceso. Además, considerando que también está muy limitado nosotros tener un enfoque de salud familiar, la idea es que participe toda la familia. Hoy día también es mucho más limitado porque tú estás en contacto con un adulto, digamos, y eventualmente con dos, ¿cierto? Así que eso. No sé, lo que resulta preocupante un poco es eso, que en definitiva ustedes ejercen no solamente un rol, como decía, reaccionan frente a situaciones de vulneración, sino que también previenen. El rol promocional en Chile probablemente es uno de los roles que en materia de infancia está más descendido, y el hecho de que ustedes tengan capacidades limitadas hoy día de estar interactuando con la población, con la familia, como dices tú, como un todo, obviamente es una situación que preocupa. Bueno, para ir cerrando un poco, Evelyn, me gustaría un poco que si nos pudieras contar cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, que advierte el equipo de trabajo, ¿no es cierto?, frente a lo que viene. Hoy día tenemos que pensar que estamos en pandemia y también tenemos que pensar en la post-pandemia. ¿Qué es lo que ustedes han visualizado como líneas estratégicas para enfrentar lo que viene, digamos? Mira, la verdad es que esto es de bastante incertidumbre, ¿eh? Nosotros nos estamos preparando cada cierto tiempo, no teniendo mucha certeza tampoco cómo vamos a ir funcionando. Lo único que tenemos claro es que para nosotros la infancia es nuestra prioridad. Nosotros hacemos seguimiento a las familias de alto riesgo psicosocial, como también a los niños con necesidades especiales. Pero el desafío está en cómo podemos continuar con nuestras atenciones, también haciendo que las familias confíen en nosotros. Hoy día para nosotros, para las familias, nosotros somos un lugar de contagio, ¿ya? Hemos generado algunas instancias, por ejemplo, los controles de salud que nosotros tenemos prioritarios a los niños, a los recién nacidos, por ejemplo, los lactantes, y las familias en algunas ocasiones no quieren venir a los centros, ¿ya? Para eso también se han desarrollado algunas alternativas y estrategias de atención domiciliaria también. Pero eso también es un temor que aparece como bien, que es bien significativo, ¿ya? Por otro lado, el cómo nosotros, desde el punto de vista de la protección de los derechos, digamos, de las vulneraciones, como de carácter más grave, que nosotros tomamos conocimiento, el cómo poder danzar o hacer como la dialéctica en que nosotros hagamos una denuncia, por ejemplo, y luego sigamos vinculados con esta familia,
¿ya? ¿Se entiende? Nosotros tomamos conocimiento de las vulneraciones de derechos y creo que podríamos ser hoy día nosotros los que estamos como más, digamos, tenemos la Como posibilidad, leyes digamos, claras. de acceder, claro, y cómo luego continuamos trabajando con esta familia de manera remota cuando nosotros hemos sido los que hemos puesto las denuncias en ocasiones. Las familias afortunadamente lo han entendido bastante bien, pero yo creo que el desafío está también en cómo trabajamos o articulamos el trabajo en red. Nosotros podemos pesquisar situaciones, podemos detectar situaciones de riesgo psicosocial, pero la salud o el bienestar de los niños no es una labor solamente de salud, sino que es de todos los actores involucrados. Por tanto, y todos están trabajando hoy día con ciertas limitaciones. Nosotros vemos como la red Sename también está trabajando con ciertas limitaciones, como educación también tiene ciertas limitaciones y que para nosotros es fundamental porque salud es el estado global de bienestar. Y como también en el ámbito de judicial, también hay ciertas limitaciones en relación a las medidas que se toman, ¿cierto? Y cómo nosotros estamos en el medio, digamos, pesquisando y denunciando, y cuál es la respuesta que nosotros también recibimos y las posibilidades para estas familias de las otras instituciones de la red y también del ámbito judicial. Ya, yo creo que también ahí está como el desafío de ver cómo nosotros seguimos trabajando, intervenimos a las familias con las limitaciones que hoy día se observan a partir de la pandemia, ¿ya? Y como último desafío está el cómo vamos a tener que reconfigurar tal vez la forma en la que generamos, digamos... Ah, perdón. A la forma en que llegan a las No te- familias. No, el desafío es Claro, como reconfigurar las maneras, porque la atención presencial era nuestra forma de trabajar. Hoy día se abren múltiples posibilidades a través de los medios de comunicación y también a través de los otros sectores, porque todos hacemos salud. Yo creo que la labor promocional en salud la tenemos todos los actores involucrados. Entonces, yo creo que ese también es un desafío que nos pone la situación en la que hoy día estamos, cómo todos podemos participar. Eso. Bueno, Evelyn, un millón de gracias por habernos recibido en tu lugar de trabajo, ¿no es cierto? Sabemos que hay un equipo que te está apoyando, porque para que tú pudieras participar acá, en el fondo el resto de tu equipo tiene que estar apoyándote. Y bueno, yo creo que nos sumamos a todos los agradecimientos que hacemos a las personas que trabajan en salud, ya que arriesgan un poco su vida todos los días, ¿no es cierto?, en acercarse a la población y en el caso de ustedes, en el fondo, estar con niños, niñas y adolescentes, que son los que requieren particular preocupación. Así que muchas gracias, te voy a pedir que te quedes acá porque ahora nos vamos a juntar todos para efectos de compartir algunas preguntas que se han hecho hasta el momento. Andrea. Sí, muchas gracias, Evelina. Realmente muy interesante tu visión. Yo hay algo que les quiero proponer porque he estado tomando un poco nota de lo que hemos conversado con cada una de ustedes, porque claro, fíjense que estamos hablando de niños y niñas, ¿no? Y escucharla hablar a cada una de ustedes, y a propósito de las disciplinas de cada una, ¿no? Queda claro que nuestros niños y niñas y adolescentes son especialmente vulnerables en esta pandemia. Porque Evelyn decía, nuestra forma de conectarnos era presencialmente, ¿no es cierto? Manuela también hablaba muchas veces de las redes de apoyo y que el aislamiento claramente provoca una separación de un entorno afectivo de los niños y niñas, y Vanessa también nos hablaba de la afectividad y de la cercanía, ¿no es cierto?, de los profesores y profesoras en la formación de nuestros niños y niñas. Entonces, yo les quería plantear esto a propósito de la conversación, o sea, evidentemente esta pandemia está golpeando duramente a nuestros niños y niñas porque los está golpeando justamente en lo que los cobijaba, ¿no? En lo que los cobijaba como instituciones, como personas. Entonces, yo creo que eso nos debe dar una señal de alerta. Fíjense que sin habernos puesto nosotras de acuerdo, la conclusión que saco yo de escuchar cada una de nuestras disciplinas, nuestras realidades, ¿no? Me parece que es esa. Entonces, creo que, como decía Alejandra, el desafío es generar inmediatamente, porque a eso sí que estamos obligados, ¿no es cierto? Alejandra también, por supuesto, que lo sabe, la Convención Internacional de los Derechos del Niño nos obliga a eso también, a tomar medidas inmediatas, ¿no es cierto?, que resguarden los derechos y la formación de nuestros niños y niñas. Entonces, eso es lo que les quiero plantear a ustedes. ¿Cómo visualizan ustedes ciertas medidas que cada una de nuestras disciplinas puedan tomar ahora? Porque no creo que sea una cuestión de mañana, creo que tiene que ser ahora, así como decía Evelyn,
¿Cómo me adapto, ¿no es cierto?, frente a este niño y niña que pudiera estar siendo vulnerado y que no lo puedo ver presencialmente? ¿Cómo se adapta un niño que ha sido alejado de su abuelo o abuela, que era su apoyo emocional, o su profesor o profesora? Eso es lo que les quiero plantear, porque creo que es interesante para la gente que nos está escuchando, cómo nos movilizamos rápidamente para dar una solución, o al menos tratar de darla, ¿no? Les cedo la palabra a la que quiera intervenir. Sí, yo quizás podría plantear algunas ideas, pero yo creo que aquí la verdad que yo pienso que el rol del Estado es fundamental. No podemos dejar esto en manos de la iniciativa particular de cada una de las familias, que trate de arreglárselas como pueda y busque consejo por aquí, por allá, y trate de hacer lo mejor posible. O sea, pienso que tiene que haber una política pública, tiene que haber unos lineamientos claros a nivel estatal que garanticen, ¿no es cierto?, el cumplimiento de los derechos de los niños para todos los niños, y que no exista esta desigualdad con la que los niños y niñas de Chile están viviendo la situación de pandemia y de confinamiento. O sea, el confinamiento en sí tiene algunas implicancias, pero son menores. Lo que más agrava toda esta situación es la desprotección de las familias, de la mayoría de las familias de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí el rol del Estado es fundamental, que los padres, madres, cuidadores tengan lo que necesitan para poder estar en la casa, que no tengan presiones excesivas de tener que salir a trabajar, a buscar el sustento, el alimento de diario, ¿no? La precarización de las vidas de las familias, de los trabajadores en general y trabajadoras, no se puede desconectar de lo que los niños y niñas están vivenciando, porque los niños viven en familias que tienen padres, madres, abuelos, cuidadores que están preocupados, están estresados, no se pueden cuidar, no pueden cuidarlos a ellos, ¿no es cierto? Y esta situación es una situación que digo, repito, no puede depender de cada uno de las personas que están a cargo de los niños. Tiene que haber una política clara de Estado, tiene que haber unos lineamientos claros, tiene que haber por ejemplo, el ingreso ético familiar, o no me acuerdo exactamente cómo se llama, que recién se está ahora intentando sacar. Esto debería haber sucedido en marzo. Entonces ya llevamos un retraso muy importante que ha producido ya una complejización de los entornos de muchos niños, y eso, insisto, no puede quedar en manos de la iniciativa de cada uno de nosotros, sino que tiene que haber una política mucho más clara de un Estado que sea protector. En la medida que las familias, los padres, las madres, los cuidadores se sientan sostenidos, ¿no es cierto?, y apoyados por la estructura social, por el Estado, por la estructura social, van a poder también estar más tranquilos para cuidar a los niños y niñas con los que viven. Yo quiero hacer un solo comentario. Bueno, el Estado ha dejado abandonados hace mucho tiempo a nuestros niños y niñas, ¿no? En situaciones no anormales como esta. Por eso que te digo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque en el fondo es un requerimiento que venimos haciendo hace años, ¿no? No solo en materia de crisis, ¿no, Alejandra? No, lo que pasa es lo que yo quería comentar. Yo hoy día estaba terminando de leer unos foros de opinión en un ramo optativo que imparte la universidad en materia de infancia, y era básicamente lo que tú cuentas, Manuela, que en definitiva aquí un poco el mensaje que se ha dado es que cada uno se las arregle como puede. Es decir, no hemos tenido ninguna claridad respecto a cómo proceder en las relaciones paterno-filiales, ninguna, ¿ya? Te planteo, por ejemplo, regímenes comunicacionales. Nosotros con la Andrea hace unas semanas atrás hicimos un conversatorio que ya analizábamos problemas jurídicos, y tú te encuentras con que falta un discurso uniforme. Y la verdad es que uno puede decir, bueno, pero es que hay falta, el Estado hoy día está preocupado de la pandemia, sí, pero es que yo entiendo que el Ministerio de Salud tenga que estar preocupado, pero hoy día tenemos otros ministerios, tenemos un Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, respecto al cual no encontramos, en el fondo, un discurso que permita a las personas saber cuál es el norte a seguir. Imagínate que en materia de regímenes comunicacionales no hay acuerdos, es decir, cada uno aquí se las arregla como puede. Si no logra llegar a un acuerdo con el otro progenitor, nos vamos a tribunales que hoy día no están haciendo ninguna audiencia en esas materias. Entonces, yo por eso me alegraba un poco lo que contaba Evelyn, que ellos han generado
ustedes han entendido cuál es la red de comunicación que tienen con los usuarios. No van a empezar a repartir panfletos que no lee nadie. Su canal de comunicación es Facebook. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos de guía. El Estado no puede abandonar hoy día el rol de orientación de conducta. Y por eso que yo concuerdo con Manuela, y de hecho si ustedes miran un poco lo que ha pasado en el último tiempo, han sido las universidades las cuales han tomado la batuta para generar este espacio, para generar estos encuentros, con el objeto de tratar a lo mejor de poder alzar las voces, ¿no es cierto?, y tener discursos comunes, pero realmente se echa en falta que, como dice Manuela, carezcamos de políticas públicas claras en esta materia. Eso es lo que quería decir. Así que concuerdo plenamente con lo que plantea Manuela. Evelyn, no sé si quieres decir algo. Sí, a mí me gustaría complementar con lo que mencionan, que estoy totalmente de acuerdo, que es parte de los desafíos, es con la realidad con la que lo que está sucediendo hoy día y con lo que nos vamos a encontrar. ¿Ya? Cómo el desarrollo de los niños se está viendo afectado y cómo no existe un soporte estatal ni desde un sistema, digamos, que efectivamente esté orientado al bienestar global de los niños. Hoy día todos funcionamos de manera fragmentada. Por eso me da mucho gusto poder participar en este tipo de instancias donde están las diferentes miradas en la actualidad se pone más en evidencia la fragmentación de los sectores, ¿ya? Sobre todo en esta situación donde se requiere una integralidad y un trabajo conjunto y colaborativo. Y creo que ese es un tremendo desafío, no solamente de los equipos, sino que también de cómo el Estado entiende la protección infantil. Yo creo que esa es la gran dificultad y que hoy día se pone en evidencia y se agudiza por la situación de pandemia. Y creo que ese es el desafío porque mi preocupación es que vamos a tener rezagos muy importantes en el desarrollo de los niños y nos vamos a encontrar con situaciones muy complejas que hoy día no estamos pudiendo ver. Vanessa. Y yo solo complementar a lo que se ha dicho y remarcar lo que plantea Evelyn de la intersectorialidad. Es decir, para poder dar respuestas concretas y reales a situaciones concretas y reales, es necesaria la intersectorialidad, ¿no es cierto? Cómo nos comunicamos entre las diferentes áreas y eso, bueno, ustedes saben y todos sabemos que eso es nulo, por así decirlo, que en nuestro país no hay una intersectorialidad real, ¿no es cierto?, concreta, efectiva. Ya puede estar en el papel, pero en la práctica de quienes necesitan esto, eso no es real. Entonces eso es fundamental, ¿no es cierto? Y lo otro que yo creo es tener proyecciones claras, es decir, decisiones que son importantes, es decir, todavía los papás pensamos, ¿no es cierto? Tengo que mandar a mi hijo en un mes más al colegio. Entonces necesitamos una definición clara, ¿ya? Una definición clara en esos temas, es decir, sí va a haber, estoy inventando, segundo semestre presencial, iba a empezar en septiembre, ¿ya? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tendremos que tomar decisiones, tendremos que prepararnos, pero esta incertidumbre que la que vivimos, porque vivimos en incertidumbre de que si nos podemos enfermar, de que si no, de que si sale, etcétera, de que si va a haber cuarentena o no, ya vivimos en una incertidumbre global todos, pero tener tener ciertas certezas son fundamentales, tener ciertas certezas con lo que decía Manuela, de que vas a poder alimentarte, de que vas a poder tener trabajo, o de que no, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer con tu espacio? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con los niños en el colegio? Yo creo que es fundamental tener esas respuestas claras, es decir, que no sea de un día para otro, porque claro, es decir, es una incertidumbre muy grande la que vivimos los papás, ¿no es cierto? Yo hoy día le decía a mi mamá, oye, ¿irá a ir la Emma, mi hija, al colegio este año? No lo sé, no lo sé, es decir, pero creo que necesitamos tener ciertos espacios que nos permitan anticiparnos. Yo creo que eso es muy importante, poder tomar decisiones súper analizadas, argumentadas, para quienes a lo mejor se les dificulta en esos procesos tener los pasos claros para decir las acciones claras. Que yo creo que otro deber que tiene que tener el Estado es transformar todo su sistema comunicacional, que es un sistema comunicacional muy complejo, es decir, entendemos ni la mitad, ¿no es cierto?, de la información que entregan día a día, desde los informativos, desde las cuentas. Entonces yo creo que es necesario una adecuación, una accesibilidad, ¿no es cierto?, a un lenguaje llano, a que los procedimientos estén en lectura fácil, los procedimientos de cómo se toman
los exámenes, de cómo se accede, todo eso debiera estar adaptado. No todas las personas leemos ni comprendemos, ¿no es cierto?, adecuadamente, o nuestros niveles de comprensión son diferentes, entonces yo creo que es una responsabilidad. Hay instancias particulares de asociaciones, ¿no es cierto?, que van y trabajan, pero es como digo yo trabajo en discapacidad y por eso a lo mejor me lo llevo a mi lado, es decir, la discapacidad no puede depender de personas ni de proyectos, sino que de una política de Estado. Y esto requiere una política de Estado, es decir, todos los instructivos que salen de tal y tal ministerio debieran estar en lectura fácil, debieran estar con pictogramas, es decir, hacer el trabajo completo. Ya hay mucha gente que trabaja en eso, ya que lleva avanzado, ¿no es cierto? Entonces, esas para mí son acciones claras y de una política de Estado, es decir, decisiones que vamos a hacer con la educación, con las clases, que todo lo que se hace, ¿no es cierto?, tiene que estar en un lenguaje accesible, aparte es un derecho. Ya la accesibilidad es un derecho, no estamos hablando de que me estás haciendo un favor en ponerme en pasos más detallados lo que hay que hacer, no, es un derecho la accesibilidad, ¿ya? Y no solo la accesibilidad sensorial o física, sino también la accesibilidad cognitiva, es decir, que yo entienda lo que está pasando, y eso hoy día no hay respuesta a eso. Sí. Yo coincido contigo, Vanessa, y bueno, y que coincido también con Manuela, por supuesto, que también hay una gran responsabilidad del Estado, pero también es responsabilidad nuestra como profesionales, ¿no es cierto?, tener injerencia en las políticas públicas. Nosotros tenemos mucha responsabilidad profesional también, nosotros tenemos que influir, tenemos que ir a tocar puertas, ¿no es cierto?, a los ministerios, a la gente que en este momento está ideando, porque hay gente que está ideando y que está pensando, que nos tiene que escuchar, digamos. Eso también creo yo que es una responsabilidad profesional de los que trabajamos en infancia, ¿no es cierto? Tenemos que hacernos escuchar porque tenemos una responsabilidad de por medio que justamente son nuestros niños y niñas, ¿no es cierto? Yo creo que la injerencia ahí puede ser importante. Voy a empezar con las preguntas, porque nos han hecho muchas preguntas para efectos de no pasarnos por el tiempo. Para Manuela, preguntan la marginalidad y la pobreza afectan especialmente a niños en situación de discapacidad tanto física como mental. ¿Qué protecciones debería asegurar el Estado respecto a este grupo? Se refiere a la marginalidad y a algunos sectores vulnerables. Manuela, ¿qué piensas tú? Bueno, y un poco va en la misma línea de lo que comentaba recién, ¿no es cierto? Hay un rol del Estado que es ineludible en este ámbito. Y eso cabe para niños y niñas con alguna discapacidad, niños y niñas en situaciones socioeconómicas más complejas, pero niños y niñas en general. Y creo que hay una mirada que no considera para nada la situación de niños y niñas en nuestro país en general, en términos como de estructura, es una estructura que está absolutamente adultocéntrica, podríamos decir. ¿Ah? Y hemos visto que en otros países eso no es tan así, es decir, que es posible hacerlo de otra manera. ¿Ya? Me acuerdo, por ejemplo, el primer ministro, creo que fue de Canadá, que hizo una conferencia adaptada para niños para explicarles el tema del COVID y las medidas que se iban a tomar y por qué se iban a tomar esas medidas, etc. Y lo hizo todo a través del juego, a través de un pequeño video con Lego, ¿no es cierto? Y eso demuestra, o sea, que el primer ministro, que el presidente del país le habla a los niños y niñas en un lenguaje y en una manera que ellos pueden entender, demuestra que hay una preocupación por esa gran parte de la población, que son personas, ¿no es cierto?, igual que los adultos. Implica que no se le deja entonces a cada papá, mamá o cuidador esa tarea de poder traducir lo que se explica a los adultos, poder traducirlo luego a los niños, porque no podemos depender de eso, porque hay padres y madres y cuidadores que no lo van a poder hacer, por las condiciones en las que están, no porque sean malas personas, sino que porque no está fuera de su posibilidad en ese momento determinado. Entonces, para garantizar el acceso de los niños a información, tiene que haber una preocupación en particular del Estado por hacerlo. Creo que no me acuerdo si fue en Nueva Zelanda o en algún país nórdico, yo no me acuerdo, la primera ministra también hizo una conferencia online solo para niños y niñas y adolescentes, en donde ellos podían preguntarle lo que quisieran, todas sus preocupaciones, y ella les contestaba específicamente a ellos. Entonces, esas iniciativas dan cuenta de una mirada distinta, que cuando tú miras el país, miras un país que está conformado por adultos
y por niños, niñas y adolescentes. No un país que está conformado por adultos que tienen unos proyectos de personas a su cargo, ¿no? Sino que el país lo conformamos todos, y entonces cuando le hablamos a todos, y cuando transmitimos, y ahí concuerdo mucho con Vanessa, ¿no? Cuando le transmitimos información, se las transmitimos de una manera que sea adecuada para ellos. Y también generamos instancias para que ellos también puedan participar, puedan aclarar sus dudas, etcétera. Y esto para niños, niñas, adolescentes de todas las condiciones y con todas las diversas capacidades. Eso, lo que tú planteas, Manuela, equivale en términos jurídicos a reconocer que el niño es un sujeto de derecho. Eso es la traducción, digamos, ya una traducción real, una bajada real de parte de un sistema. ¿Ya? Así es. Así es. Tengo una pregunta para Vanessa. Dice acá, aún impulsando un trabajo online que intenta ser respetuoso de los espacios de la familia, pero ¿cómo regular esos espacios que no sean exigidos como obligatorios, causando estrés en todos? Dice. En fondo, habla del estrés que provoca, familiar, que provoca, ¿no es cierto?, esta educación a distancia. ¿Qué piensas, Vanessa? Perdona, Andrea, es que se me cayó la señal y no alcancé a escuchar tu pregunta. Ya, te preguntan, dice, aún impulsando un trabajo online que intenta ser respetuoso de los espacios familiares, dice, ¿cómo deberíamos regular estos espacios que no sean exigidos, ¿no es cierto?, que son obligatorios y que causan estrés en las familias? Es decir, Sí. eso. Cuando uno trabaja con la familia, hay un modelo de trabajo que se llama planificación centrada en la familia, ¿ya? Y entre los principios esenciales del trabajo de la planificación centrada en la familia está el reconocer las necesidades y las fortalezas de cada familia, ¿ya? Y en esa línea, aludiendo a que, claro, que es un trabajo un poco más complejo, ¿no es cierto?, el trabajar familia a familia, yo creo que lo primero y esencial es no normalizar ciertas situaciones o no tener un espacio único de desenvolvimiento, por así decirlo, un espacio único en que se les proponga a las familias, ¿no es cierto?, establecer ciertas instancias. Cuando las familias son capaces de reconocer lo que necesitan y transformarlo en acciones o transformarlos en elementos, en elementos a superar, por ejemplo, o en acciones concretas, o cuando las familias reconocen sus fortalezas, las familias son capaces de tomar la rienda, ya por así decirlo, de su propio espacio. Y ahí yo creo que es fundamental. Yo creo que el ser super partner con la familia hoy en día es fundamental en el entendimiento de que hay una propuesta de trabajo, es decir, no todas las familias pueden llevar la propuesta que se plantea, ¿no es cierto?, en estas clases virtuales, online. Yo siempre noto que es nuestra labor como docentes apoyar en eso a las familias. Yo siento que vamos a terminar un primer periodo, ¿no es cierto?, que ha sido complejo porque entramos de lleno a esto, sin mucha capacitación los profesores, sin mucha capacitación los niños, los padres, y hemos tenido que ir aprendiendo mucho en el camino, pero sería muy interesante iniciar ahora, a lo mejor hacer un break, ¿no es cierto?, iniciar y plantear esto que tiene que ver con cómo trabajamos con las familias que reconozcan sus propios espacios, ¿no es cierto?, que es fundamental que los niños tengan espacio de diversión, que es fundamental que tengan espacio de ocio, no solo los niños, sino que las familias en general, ¿ya? Nosotros no hemos llevado el trabajo a la casa y el trabajo ha inundado, los que estamos en teletrabajo, ha inundado el hogar, ¿ya? Para quienes tenemos la posibilidad de seguir trabajando de esta manera, para quienes a lo mejor también han perdido su trabajo, también es un espacio complejo, ¿no es cierto?, de estar aquí ahora y compartirlo. Entonces yo creo que lo esencial es trabajar desde esta mirada, desde las fortalezas de las familias, como las familias también son capaces de acomodarse a las propuestas que plantean los profesores, ¿no es cierto?, llegar a un espacio en común, porque muchas de las dudas o miedos que tienen los papás, que ya lo hemos conversado, es que mi hijo se está atrasando, ¿no es cierto? Mi hijo no va a aprender lo mismo que los otros, mi hijo, yo lo he conversado, mi hijo no participa tanto en las llamadas porque no tengo tiempo de estudiar con él, entonces son unas preocupaciones, entonces yo creo que ese es un punto fundamental también de trabajar como profesores más que como profesores, yo creo que las escuelas tienen equipos, ¿no es cierto? Equipos multiprofesionales de trabajo, entonces yo creo que ahí es fundamental que como equipo de la escuela se colabore en esto.
ya también en estos espacios de entendimiento de que a lo mejor, yo insisto, claro, a lo mejor van a haber contenidos que no se van a trabajar, ya que no se van a poder abordar, pero las habilidades que están detrás de esos contenidos las podemos trabajar. Y yo Perfecto. creo que es fundamental el trabajar las fortalezas con la familia y cómo la familia ahí va trabajando y viendo, porque claro, un espacio impuesto, ¿no es cierto?, de trabajo, no siempre es bien acogido. En cambio, cuando ese espacio es dialogado, conversado, reconoce las fortalezas y los espacios de los otros, obviamente es mucho más fácil poder que se esté en nuestra casa. Ujú. Bien, Vanessa. Tengo una pregunta para Evelyn. Ahora, Evelyn, dicen, en este contexto de confinamiento, ¿es posible que los dispositivos de salud adviertan posibles amenazas o vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Sí, como lo mencioné, en el caso, por ejemplo, de las embarazadas y de los lactantes, los recién nacidos, se realizan visitas domiciliarias. En el caso de existir alguna situación de vulneración de derechos, eh, yo he realizado visitas domiciliarias y parte del equipo también durante este tiempo, que son visitas de carácter excepcional porque requiere ciertas medidas, digamos, de elementos de protección personal. Eh, sí, todos los equipos de salud estamos, digamos, eh, dispuestos y disponibles a la posibilidad de poder realizar visitas con este propósito, digamos, de poder abordar eventuales situaciones de riesgo psicosocial. Eh, con las limitaciones ya mencionadas. Hoy día, como nosotros trabajamos desde un punto de vista integral, no estamos hablando de equipos que están destinados exclusivamente a trabajar con infancia, más que la sala de estimulación, por ejemplo. El resto de los profesionales, los médicos, los trabajadores sociales, los psicólogos, trabajamos con la población adulta e infantil. Y hoy día la población que está más demandando mayormente es la población adulta en relación al COVID. Por tanto, como los esfuerzos están orientados hacia allá, hay también mayores limitaciones del acceso de los equipos a los niños. Pero sí estamos, digamos, atentos y nos han llegado bastantes solicitudes, por ejemplo, en los establecimientos de educación, que ellos tienen un contacto, digamos, en algún momento tienen contacto con la familia, donde hemos recibido derivaciones en cuanto a situaciones de salud mental, por ejemplo, que los niños pudieran estar cursando, en el caso de los adolescentes, por ejemplo, depresiones, riesgo suicida, y se están articulando los apoyos dentro de las posibilidades que tenemos hoy día, ¿ya? Por ejemplo, las consultorías de salud mental con el Hospital Salvador, eh, las consultorías de los equipos de presentación de casos se continúan haciendo de manera remota, los contactos con la familia, los programas de acompañamiento psicosocial también están funcionando con las limitaciones de la restricción, digamos, de las visitas domiciliarias. Pero sí se han pesquisado y creo que a partir de esta situación de confinamiento y también de aislamiento hemos tenido ciertas limitaciones en poder acceder, pero sí se han realizado bastantes pesquisas al último tiempo. Perfecto, Evelyn, muchas gracias. Bueno, en vista en consideración al tiempo, la verdad que hay muchos temas que podíamos seguir tratando. Vamos a esperar, Alejandra, de convocar nuevamente, ¿no es cierto?, a las profesoras para que ya Evelyn también, para seguir conversando. La verdad que hemos sacado muchas cosas en limpio acá, pero yo creo que la fundamental es la protección y la responsabilidad que tenemos en la protección justamente de nuestros niños, niñas y adolescentes, no solo en este contexto, sino que en todos los contextos, ¿no es cierto?, debieran ser ellos claramente primordiales. Así que quiero, en representación entonces de el programa de infancia y discapacidad, agradecer a las personas que han participado, siguen haciendo preguntas, en fin, y por supuesto a Evelyn, a Manuela y a Vanessa, que tan gentilmente y amablemente han conversado con nosotros el día de hoy. Alejandra, te doy la palabra, no sé si quieres despedirte. Bueno, reiterar un poco lo que dice Andrea, agradecerle su tiempo y dedicación para efectos de participar en esta actividad. La verdad es que ustedes nos ayudan a conocer cuáles son las distintas dimensiones de los niños, niñas y adolescentes. Efectivamente, la Andrea dice, las escuelas de derecho, los abogados tenemos una enorme responsabilidad en influir en las políticas públicas, ¿no es cierto?, en contribuir a hacer mejores leyes, a que también los jueces adopten mejores decisiones, pero sin el conocimiento de base, sin el conocimiento de aquellos profesionales que están en contacto diario con niños, niñas y adolescentes, lo que nosotros podemos proponer son simplemente soluciones de laboratorio y copiados muchas veces de sistemas o de países que son muy distintos a los nuestros. Así que les agradecemos porque en el fondo esta es la forma que entendemos que tenemos que mejorar, ¿ya? Y este es un poco el sentido que tiene nuestro programa, incorporarlas ustedes, que son las profesionales, las expertas, ¿no es cierto?,
para integrar sus conocimientos en la proposición de soluciones atendibles, ¿no es cierto?, necesarias para la población chilena. Así que muchas gracias y esperamos poder reunirnos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao.